el mundo podcaster y el mundo mejor. ¿Cómo estás, Rubén Turienzo? Yo estoy extraordinariamente bien. Es que una va aprendiendo de quien sabe y esto de comenzar así del tirón, pues ya estaría. ¿Qué te parece? Bienvenido a Conversaciones Valientes. Pues a tu lado, siempre un placer. Creo que vamos a cumplir esta cosa de donde hay confianza, hay alegría. ¿No acababa así el refrán? Totalmente. Y entonces, como hay mucha confianza, yo te voy a pedir que no me dejes solo presentarte a ti, porque entonces yo voy a empezar con lo que yo pienso. Pues el mejor consultor de habla hispana. Te resistes todavía a hacerlo en inglés, aunque te he visto manejar una conversación de directivos de una de las compañías, de hecho de la compañía de delivery de comida a domicilio más importante del mundo, en la que recuerdo perfectamente a italianos, ingleses, árabes dentro de esa reunión y salir diciendo, oh my goodness, he's a genius. Y yo saber de Rubén Turienzo que el nivel de inglés le daba para viajar, pero no para hablar sobre metafísica. Así que todavía no sé qué dijiste en aquella reunión para que cambiaran absolutamente su forma de entender la empresa, mejorara a la compañía como mejoró. O sea, estos ojos miopes lo han visto. Y sobre todo no sé en qué idioma lo hiciste, porque desde luego de algo más te valiste que del perfecto español, castellano que tienes. Rubén Turienzo, escritor, conferencista, amigo de sus amigos, hombre atractivo y bien parecido donde los haya, una de las personas con más creatividad y generosidad que he conocido en toda mi vida, está hoy en el podcast de Conversaciones Valientes. Que bienvenidísimo, qué honor, qué orgullo. Muchas gracias por invitarme a este rincón tuyo, que es extraordinario, por el que yo sé que han pasado ya personas increíbles y también sé que van a pasar personas maravillosas. Y respecto a lo que decías, la clave era muy sencilla. Es que hay que callarse mucho más y apareces y pareces mucho más inteligente. Di lo que quieras, por supuesto el silencio es importante en la oratoria y en las comunicaciones interpersonales, o sea, en las conversaciones, pero me consta y sé de buena tinta que les convenciste de cuestiones que no eran solo silencios. Oye, hoy estás aquí y quiero que estés por muchos motivos, desde luego por motivos personales de admiración y amor absoluto, pero profesionales. Me ha chivado un pajarito que en tu casa no caben en las baldas los premios. ¿Qué tal se vive con eso? No sabías que íbamos a empezar así hablando de premios. Bien de... No. Sobre todo tú que me dices, ten cuidado, que invitas a la gente que más quieres, igual se va a notar en los podcasts. ¿Cómo van tus baldas de premios? ¿Sostienen el peso? Pues ¿Hay muro suficiente? De momento sí, incluso teniendo en cuenta que hay algún premio que todavía no ha llegado a casa. Es decir, yo el año pasado en unos premios que se llaman los RIT me dieron un premio de consultoría política y ese premio todavía no ha llegado. Ese premio está en México, todavía esperando. Y hay otro Victory que está todavía también esperando en Washington. No, más O sea que... desde aquí... Sí, sí. Bueno, no, mentira, un orgullo y un honor. Oye, además de este trato de cariño que podrá entender cualquier persona que nos escuche, estás aquí porque eres un maestro de la comunicación y de hecho me consta maestría en la comunicación porque ya dabas clase a una escuela política hace muchos años. Se va a notar que no eres un jovencito si digo hace cuántos años hacías esto y que hoy te llaman las empresas más importantes del mundo para que les ayudes con decisiones estratégicas, no porque tú entiendas cada negocio mejor y sepas de aeronáutica, de perfumística o de alimentación, sino porque entiendes cómo funcionan las compañías y cómo funcionan los equipos. ¿Nos explicas esto? Porque contar lo que hace Rubén Turienzo no siempre es tan sencillo. Yo creo que es sencillo si entendemos que mi profesión se fundamenta en resolver problemas complejos. Al final eso es lo que yo hago. Resuelvo problemas complejos. Problemas que, ya sea por la cercanía que tienes con el problema, que lógicamente tienes unas emociones, tienes unos vínculos, tienes unos lazos y unos compromisos que no quieres romper o al menos dañar, o ya sea porque no eres capaz de ver, precisamente por tu rutina, por tu estrés o por tu día a día, no eres capaz de ver una solución para ese problema. Y ahí entro yo y lo que hago es intentar resolver ese escenario. Ese escenario se resuelve muchas veces meramente con procesos formativos a los equipos, capacitar. Hay veces que hay que transformar los procesos y en ocasiones puntuales hay que resolver una crisis. Pero
normalmente casi todo se da a la vez. Se da a la vez, pero hay que partirlo a pedacitos como a un crío chico un filete y no siempre es sencillo. Para saber por dónde hago el corte, con qué inclinación y qué utensilios utilizo, no será lo mismo un cuchillo para cortar el pan que un jamonero, que un bisturí. ¿Quién te ha enseñado todas estas cosas? ¿Por qué sabes tanto? ¿Por qué eres de Tolosa? Además del pueblo preciosísimo que sé que te gusta, ¿por qué Tolosa? A ver. Primero porque estoy todo el día aprendiendo. Tú sabes que yo estoy todo el día con podcast, escuchando, leyendo, conociendo a personas que tienen nuevas visiones y me gusta mucho escuchar y ver y analizar. Y si de repente se pone de moda algo, quiero saber qué es, dónde se fundamenta y luego, lógicamente, le meto yo mi sesgo. Y a veces, pues, estoy equivocado y hay otras veces que, bueno, que acierto y entonces no le dedico tiempo a cosas que no me van a generar un fruto o que creo que no son interesantes. Esto lo que me hace es tener una visión bastante amplia del mercado. Y luego que yo soy un apasionado del mundo de la empresa. Yo amo las empresas y amo las grandes marcas. Entonces, lo que hago mucho es investigar, observar, ver qué están haciendo, dedicarle mucho tiempo, incluso plantearme escenarios en los que yo podría ayudar a esa marca. De hecho, esa ha sido mi gran puerta de entrada casi siempre a las marcas, es proponerles yo un plan de mejora que considero que podrían utilizar. O sea, es cierto, podemos decir aquí, claro, tú no sabes lo que yo voy a contar, pero es cierto que algún kilillo de más ganaste en alguna compañía de delivery de comida pidiendo para saber dónde estaba aquello que no le hacía brillar como la compañía en la que se podía convertir. Lo puedo decir perfectamente, fue en Telepizza y pedí 300 pizzas. Dime que no te comiste todas, por favor. No. No me comí todas, pero sí. 150 a domicilio y 150 pedidos en tienda. Menos mal que el proyecto salió, porque eso sí es algo que quiero contar hoy que te diferencia y te define, que es, claro, alguien como yo, y he pagado peajes por esto, he perdido pues personas del equipo también por no ver a veces dónde cuidar mejor o invertir mejor y, por supuesto, esto asumiendo yo el 100% de todas las cosas que podrían haber salido mejor. Evidentemente nunca solo es un 100%, pero en mi campo lo tengo claro que podría haberlo hecho seguro, que muchísimo mejor. Pero tú te atreves, y es más, lo haces, invertir lo que haga falta para saber qué hay detrás y cómo poder ayudar a las compañías. Es algo que te honra. ¿Ha quedado claro que yo he dicho que te gastaste un pastizal antes de poder recuperarlo? Porque era exactamente mi intención. Bueno, yo creo que cuando alguien, o sea, y además ahora lo vemos, ¿no? A partir del 2020 explota esto de los mentores y los consultores de empresas y cosas así, que casi todos orientados a pymes o a emprendedores, pero a mí me fascina cómo la gente puede tener esa soltura, por no decir otra cosa, de decir que pueden ayudar a ciertos... Soltura por cara dura, acabas de decir. Yo en este podcast me voy a venir arriba, ¿eh? No, fantástico. Pueden decir que pueden ayudar a cualquier negocio de cualquier manera y no hay una investigación previa. Al final son las recetas típicas que van replicando de uno a otro y en el fondo les da igual si funciona o no funciona. O sea, no tienen un seguimiento. Y yo en eso sí que intento ser muy riguroso y de ahí también un poco la autoridad que yo tengo en el mercado a día de hoy. O sea, yo sé, empezabas con la broma de los premios, pero yo sé que si soy el consultor español que más premios internacionalmente he conseguido, es, entre otras cosas, porque mi porcentaje de éxitos es muy alto. Y ese porcentaje de éxitos se fundamenta sobre todo en la investigación previa. Es que yo no me meto en una empresa en la que sé que voy a fallar o en la que tengo muchas dudas de no saber si voy a solucionarlo. Yo cuando ya me meto en una empresa, la mayoría de las veces es que ya sé cómo voy a resolver el problema. Qué refrescante. Después de tanto, yo la primera, por supuesto, enardecimiento del impostor y la impostora, que nunca es suficiente, que yo sepa, como sé de buena fe, que eres una persona humilde y súper cercana y que si yo pongo así demasiados adjetivos se te empiezan a achinar todavía más esos clarísimos ojos azules y te da mucho corte. Pero qué bueno también tener esa sana autoestima, voy a decirla, ¿no? Ese sano orgullo que dices muchas de las veces, porque si los premios están ahí, son, vamos, que se pueden contar a pares, pues oye, también está bien decirlo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de ese chico de barrio. Ya sabes que el exceso de humildad provoca anonimato. Esa es una favorita, sí señor. Pero sí, qué orgullo. ¿Dónde ha llegado nuestro chico? Qué orgullo de saberte dar clase en los lugares de forma gratuita. Que, es que claro, hoy tengo yo el micrófono y voy a hacer lo que yo quiera. Y además la edición
también es de un colega mío, entonces va a quedar aquí lo que yo quiera. Por supuesto, tú responderás a lo que a ti te plazca, pero qué orgullo saber a quién le regalas el trabajo, y yo lo sé de buena fe, a personas y a empresas que a veces no tienen pues la capacidad de pagar a un consultor, a un primera espada como Rubén Turienzo. Y qué gusto saber que has estado pues en las mejores compañías, si son españolas, con ese orgullo con lo que tú lo defiendes, madrileñas, por supuesto, o en Washington o en cualquier lugar en Latinoamérica. Ha quedado claro que eres un escritor, porque acaba de salir tu libro 16º. Uh-huh. Y es una auténtica maravilla. Anticrisis ha venido a recordarnos a las pequeñas empresas, y entiendo que las grandes empresas que se vean retratadas, que todo lo que lleva a una empresa multicentenaria, o esas claves, esos intangibles y tangibles, lo podemos replicar, evidentemente salvando las distancias, entre un Coca-Cola y una Mónica Galán, que claro, son muchas, muchísimas. No, pero a este nivel no hay tanta diferencia. O sea, al final, si tú te fijas las 8 claves fundamentales de las empresas centenarias, que por cierto, no son 8 claves que a mí me hayan apetecido. Tú que has conocido la investigación de cerca, sabes que lo que he intentado buscar es un patrón que las empresas ya cumpliesen, no que sonasen bien, no que fuesen unas claves que fuesen bonitas, no. He buscado las claves que se repetían realmente en las empresas. Había alguna que me llamaba a mí la atención porque había, no sé, un 20% de las empresas que cumplían y me parecía más juguetón, me parecía más... mira, ahora que vivimos en la era del clickbait, ¿no? Y había algún elemento que yo podría haber utilizado a nivel más de marketing. Sin embargo, no es justo, porque la mayoría de las empresas centenarias no lo cumplían. Y este ha sido el proceso más complejo, ha sido eliminar aquello que no cumplían todas las empresas centenarias o la gran mayoría de las empresas centenarias. Por eso ha quedado un listado de claves muy asumible por cualquiera. Al final, si estamos hablando de hacer las cosas sencillas, es esto mismo. Es esto mismo, Mónica. Tú llevas hablando de tu podcast más de 1 año y nunca encontrabas la forma. Me vi absoluta y completamente arrastrada por el amor de una amiga. Total. Venga por ello. Pero fíjate, el primer podcast sale de la manera más sencilla. 2 micrófonos de esta persona arrancados, venga, vamos a hacerlo y ¡pum! Y se graba el primer episodio. Y a partir de ahí hay que hacerlo. Si tú te tuvieses que poner ahora a grabar un podcast como los que están de moda, ¿no? No, pues con 3 cámaras, no lo tal, ya está. Iluminación, tal, no se hace. Reventemos esa idea y volvamos un momento a Anticrisis, aunque hoy el podcast, por supuesto, el protagonista es el gran escritor de Anticrisis, Rubén Turienzo, y lo que está subiendo de los últimos reels me encantan, hay un conocimiento ahí exquisito. Pero no voy a hablar solamente, al menos, de Anticrisis, porque estamos aquí en este podcast de conversaciones, de comunicación. Y has dicho algo que me ha encantado, y esto sí que quería honrarlo del libro, y es que no las has inventado, las has descubierto. O sea, y casi como en una labor de Indiana Jones has ido descubriéndolas, por supuesto luego contándolas con tu maestría. Pero es verdad que era un patrón, había ahí una... Bueno, salvando las distancias, la gravedad no se inventa. Ay, claro. Se descubre. Exacto, ¿no? exacto. O se cita, si se quiere, ¿no? Pero realmente la gravedad ya existía. La ley de la gravedad es lo que se cuenta, se narra, renombra, se explica y se mide. Pues es lo mismo. Pues así de gravitas en cuanto a el peso específico de cada una de esas 8 leyes de oro, porque es lo que son. O sea, son unas normas de oro que podemos todos emular desde nuestras pequeñas, medianas o grandes compañías, quien las tenga. Yo reconozco tener una nanocompañía, pero oye, bien avenida, por fin de los porfines y con mucho aprendizaje, aún a pesar de las cosas que contaba antes. Es curioso, Rubén, que imaginándote, pues eso, el chico de barrio que acaba en los comités de dirección de las empresas más importantes del mundo, imaginarte trabajando con esos grandes directivos y directivas que al final parece que estuviera gran parte del poder de la sociedad en manos de algunos y sabiéndote con buenos consejos. A mí me gustaría saber qué piensas del mundo de las conversaciones dentro de las empresas, entendiendo que este podcast lo van a escuchar personas que tienen compañías y personas pues como tú y como yo que lo que tienen son proyectos muchas de las veces con nombre propio o que trabajan para otras grandes marcas. Pues repito, igual que te decía Anticrisis, que ya es donde iba con la idea anterior, que era el tema de que la simplicidad, que es una de las claves de oro de las empresas centenarias, empresas que a día de hoy muchas de ellas tienen miles de trabajadores
Y empresas que son la tienda de mochis de al lado de un templo de Japón que siguen funcionando 500 años después. Pero la clave de hacer la vida sencilla para buscar precisamente la facilidad en el proceso y que haya pocas grietas en los procesos de trabajo por los que se puede colar una crisis, esa simplificación de nuestras vidas, de nuestros procesos, se puede llevar también al terreno de las personas. Es decir, tu día a día, tu vida. ¿Por qué la gente que tiene más conflictos en su vida es la que tiene las vidas más complicadas, más complejas? ¿Y por qué la gente se empeña en hacer su vida cada vez más compleja? A eso es a lo que me refería. Las claves no solo sirven para las empresas. Es un buen espejo, es un buen escaparate verlo en empresa, aunque yo luego esa clave quiera que me ayude con mi relación familiar, con Total. mis... Claro, y a eso es lo que voy. Mis pequeños proveedores, clientes, todo. Sí, pero es eso, o sea, al final, si tú realmente hablas de las conversaciones, lo mismo. Hombre, yo te puedo hablar de conversaciones en empresa. Yo creo que ahí hay un terreno brutal por abonar, porque creo honestamente que en las empresas no hay conversaciones valientes. No las hay. Normalmente las conversaciones valientes ya solo responden a una situación casi de ultimátum o de punto de no retorno. Pero las empresas en general adolecen de conversaciones valientes previas. Pero es que creo que en la vida en general la gente no está acostumbrada a enfrentarse a conversaciones valientes. Por eso creo que este podcast es tan necesario. Creo que de verdad este rincón en el que se hablen de conversaciones y de conversaciones valientes y de cómo nos enfrentamos y de cómo también no nos enfrentamos a ciertas conversaciones, creo que es interesante porque vamos a empezar a poner el foco en algo que nos va la vida en ello. O al menos la calidad de nuestra vida. Nos va en ello. Se hizo muy viral un clip, un pequeño, casi luego traducido a Reel, de Pablo Motos, al que invito desde aquí, ¿te imaginas? Pablo, sé que me estás escuchando. No me va a escuchar. O a lo mejor se lo pasa a alguien, ¿te imaginas? Y acabo con trancas y barrancas. Bueno, en todo caso, yo me acuerdo de aquel Reel de Pablo Motos que decía que en un momento determinado, en última instancia, aquel súper cirujano, me he acordado el nombre, pero ahora temo decirlo mal, en el momento que tenía a alguien ahí, a corazón abierto, se notaba si había hecho deporte o no, y que eso muchas de las veces podía significar, toma alegato con el deporte, a ver si me aplico de verdad el cuento, eso podía significar pues vivir o no, tener más posibilidades. ¿Tú crees que si nos abrieran por dentro, metafóricamente, el corazón, se notaría si hemos tenido más o menos conversaciones valientes? Yo creo que se nota por fuera, fíjate. A ver, date carrete. Yo creo que la gente que se atreve a tener conversaciones valientes tiene la piel más dura. Tiene el corazón más grande y la piel más dura. Porque la gente que se atreve a tener conversaciones valientes se atreve a exponer sus emociones, también a atender y recibir las emociones del de enfrente, pero genera también esa piel dura de entender que cuando el otro te está hablando y te está diciendo algo que no te gusta, seguramente detrás no hay un ataque, no hay una agresión, por supuesto, no hay una maldad. Realmente esa persona a veces es que no sabe expresártelo de otra manera. Y creo que cuando tú estás acostumbrado o acostumbrada a tener conversaciones valientes, lo que aprendes es precisamente a gestionar conversaciones valientes. Porque, bueno, tú eres la gran experta de las conversaciones valientes. Pero yo estoy trabajando para ello. Yo digo siempre que no me gustan los iluminados. De hecho, conozco a alguno que va y me genera una controversia interior extraña, por no decir desasosiego absoluto y cierto reparo. Esto también significará cosas mías. Pero no me gustan los iluminados o iluminadas, sino quienes buscan la iluminación. Entonces, con esto igual. Yo no tengo todas las conversaciones valientes. Estoy working on it, estoy work in progress, trabajando en ello, así que es la idea, acercarnos, pero sí poner negro sobre blanco de cómo hacerlas mejor. Entonces, sí, pero esto me ha gustado. Llevas más de una década hablando de oratoria. La oratoria al final es una conversación. Desde luego, el uno a todos. Al final tú estás hablando de cómo una persona genera una idea, cómo la tiene en su cabeza, cómo la puede argumentar y cómo la puede lanzar. Y ahora es verdad que en este proceso que estás acercándote a las conversaciones es sencillamente también el cómo esperar esa respuesta del otro y a partir de ahí cómo gestionarla y trabajarla. Claro, ¿qué pasa con las conversaciones? Tú decías, si realmente nos diseccionaran, al final yo creo que la gente que está más acostumbrada a tener conversaciones... Bueno, para empezar, yo voy a hablar por mí. Tú sabes perfectamente que soy una persona que no me gusta perder el tiempo y voy bastante directo al grano normalmente en todas las conversaciones. Y a veces cometo sincericidios.
y a veces soy un poco kamikaze. Es verdad que nunca me he visto como el famoso personaje este de Doctor House, ¿no? O sea, nunca me he visto tan agresivo ni tan hostil como un House de la vida, al que solo le perdonamos ser así de hostil, ser así de nocivo, porque era una persona que te podía salvar la vida. Básicamente, era la única persona que te podía salvar la vida y entonces por eso le perdonas todo. Porque es un genio. Porque es un genio. Realmente nunca me he visto así de hostil, por supuesto, ni mucho menos así de genio, lógicamente, pero sí que es verdad que me he visto entablando conversaciones valientes con personas que no esperaban esa conversación valiente. Y esto es un tema creo que bastante a poner encima de la mesa. Oye, ¿qué pasa cuando tú quieres abordar una conversación y la otra persona rehuyen como exactamente los gatillos el agua? Sí, sí. Mira, has dicho algo antes interesante y no lo quiero dejar en el tintero, aunque cualquiera de estos flequitos sueltos, pues ojalá las personas a las que siempre doy las gracias por escucharnos, por escucharme, Dios mío, qué emocionante este proyecto del podcast que todavía, pues eso, me palpita en el pecho y por eso estoy aquí con gente muchísimo más brillante y más lista que yo, que es todas las personas humanas que estoy entrevistando y que seguramente todas las que lo escuchen también. Aprendiendo mucho y tratando de divulgarlo. Pero has dicho algo y en esos flecos ya te digo que nos participen, que nos digan, que nos cuenten, pero yo no me puedo quedar sin él porque esto de la piel dura me ha gustado porque te conozco, pero me gustaría que se aclarara, porque fíjate que piel dura no creo que te hayas recibido a estar acorchado y a no sentir y a que te importe poco el otro, sino a un trabajo. Es que estoy obsesionada con esta idea, Rubén, de que los adultos estamos a veces un pelín, yo la primera seguro, infantilizados, que no se nos pueda decir: oye, estás llegando tarde y me lo estás haciendo pasar mal. Yo creo que no es los adultos, yo creo que es la sociedad. Cada vez estamos más infantilizados, por no decir idiotizados. Cada vez se nos trata más como personas idiotas. El pensamiento crítico, o sea, tenemos una crisis de pensamiento crítico. La gente quiere pensar lo suyo todo el tiempo, todo se mide como lo mío frente a los otros, todo es un ataque constante, todo tiene que ser... Joder, es que hemos llegado ya a un punto en el que ya no se puede de verdad, y esto no es lo típico de ya no se pueden hacer chistes de no sé qué y de no sé cuál, no se trata de eso, se trata de que da igual lo que digas, que siempre va a haber un pequeño nicho de gente que se ofenda. Y esto nos ha llevado a que mucha gente no se atreve a hablar de nada. O para no pecar, es que ¿para qué voy a decir? Claro. Si es que... O sea, y da igual lo que digas. Mira, por ejemplo, hoy hablando con una amiga, me estaba hablando de un posible proyecto futuro y me decía que estaba pensando en trabajar con piel, ¿no? Y claro, a mí me salta directamente la alarma de, oye, cuidado, porque ahora mismo hay todo un debate sobre el tema de la piel y el mundo vegano, ¿no? Y el mundo del maltrato animal, etc. Y de repente esta persona me dice, ya, pero tú sabes que la piel vegana contamina hasta 10 veces más que la piel natural. Y claro, yo no lo sé, yo no tengo ese dato. Pero me parece muy loco que este famoso greenwashing, ¿no? Toda esta parte de voy a decirte que soy sostenible porque no utilizo una cosa y a su vez la fabricación de esa cosa es muchísimo más tóxica, ¿no? Bueno, pues eso es un poco este tema. Cuando hablamos de la piel dura, por supuesto que no estoy hablando de ser acorchados o ser... No, estoy hablando de... Que no te duela el dolor de que del no, frente. eso es, de que no te duela y de que tú seas capaz de no sangrar solo por el hecho de tener que enfrentarte a una conversación dura. Y asumir que no todo lo hacemos bien, que es que aquí hay un punto, yo necesitaba un podcast en el que liberarme, va a ser que lo de la confianza sí es real y espero que lo que des mucho gusto, pero que parece que no se nos puede decir nada y a mí, ¿sabes qué sucede? Que cuando estoy todo el rato a mí la primera es porque te juro, y tú sabes cuánto yo amo el desarrollo personal porque soy producto de él. Y yo me acuerdo de una Mónica, pues yo soy la tercera hija de unos padres, pues voy a decirte maravillosos, porque ya me he hecho yo mi trabajito y que lo son, que lechugas, y que son muy buena gente. Ya había un hermano y una hermana, y esto yo lo cuento mucho porque digo, es que yo quiero que me quieran. Ya estaba todo repetido, algo original tenía yo que traer, chico o chica ya había en casa y yo además me siento mujer, o sea que esto se iba a repetir seguro, así que necesitaba ese momento de que quiero que me quieran. Y con ese quiero que me quieran, como yo quiero que me quieran, por seguir con el juego, sí que he evadido y he evitado muchas de esas conversaciones para no verme en el brete de que alguien me dijera, pues esto que dices no me gusta.
Y también me acuerdo de críticas puntuales que hay ahora en mis productos, servicios desde mi compañía, pero sobre todo cuando he creado algo nuevo, alguien que me dijera algo malo y era un puñetazo en la boca del estómago. Y ahora no te voy a decir que no me duela, que me duele. A mí me sigue encantando que me quieran gustar y ojalá sacar un 10 en todo, porque la empollona la tengo no dentro de mí, muy a flor de piel. Pero he asumido mucho más que en algún momento puedo decir algo que no, que si hace mucho que no me equivoco es que hace mucho que no estoy probando nada nuevo y me ha costado tiempo, esfuerzo y voy a decirte dinero porque es real, por no contarte entre medias alguna lagrimilla y algún que otro dolor de cabeza. ¿Tú crees que puede tener que ver con la inseguridad, con la inexperiencia o incluso gente que es experta y que lleva ya rato en esto también se encuentra con esas cosas? No, yo creo que todos, o sea, creo que lógicamente todo suma. Decías, ¿tiene que ver con la inexperiencia? Sí, hay gente que tiene inexperiencia que lo sufre. Pero hay gente que es que no se quiere enfrentar solamente porque evalúa las consecuencias y ante consecuencias desconocidas, pues no me enfrento, ya está. Entonces, esto es algo curioso. Cada vez que entro a trabajar en alguna gran empresa, siempre me da la sensación de que aquello es un campo de concentración donde los directivos pasan por las mañanas con sus fusiles en el hombro y todos los equipos están allí atenazados. Cuando realmente entras en la empresa y empiezas a trabajar, te das cuenta de que ese miedo instaurado a dar tu opinión, a hablar, no obedece, es totalmente infundado y se basa solamente en rumores, en comentarios o sesgos heredados de gente que a veces ya ni siquiera está en la empresa. O sea, yo creo que de verdad que las empresas en general, la vida por supuesto, todo el mundo sería mucho más óptimo en sus puestos de trabajo, eficaces, eficientes, rentables, pero también ellos serían más felices si incorporásemos la conversación como evidentemente como cruces de caminos, que es una conversación es eso. Una conversación es un momento en el que tú te cruzas con alguien y tienes que tomar una dirección después de esa conversación. Y pues la gran mayoría de las veces vais a seguir caminando juntos, pero otras veces no. Y hay que también aceptar que eso es parte de ese proceso, ¿no? Casi nunca es una conversación dicotómica de que al final es la ruptura de la relación. O son las menos y estarán bien también, claro, pero no hay que temerlas tanto. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cambiaríamos mucho nuestra forma de actuación si no tuviéramos tanto miedo. A veces ese miedo, cuánto nos distancia de esa posibilidad. ¿Cómo es Rubén Turienzo en las conversaciones valientes? Alguien que es tan estratega, tan consultor. Fíjate que además, no abrir ese melón tal cual, pero decir estratega ya parece que te imaginaran desde afuera, ¿no? Soy insoportable. No lo eres. Ya lo digo yo. Mira, en las conversaciones valientes soy insoportable porque soy muy bueno, extraordinariamente bueno argumentando. Y aquí eso es un problema. Porque claro, cuando se te da bien argumentar, es decir, buscar los elementos que van a darle peso a tu argumento base, claro, al otro le estás desmontando, pero muchas veces no le estás desmontando porque tú tengas razón en la conversación. ¿Me quieres decir que incluso sabiendo que no la tienes, es esa argumentación tuya la que te hace...? En ocasiones sí, en ocasiones hay conversaciones. Menos mal que en algún que otro sitio hayas encontrado la horma de tu zapato que te dé bien de zapatilla, ¿no? Total. Pero sí, en ocasiones tú sabes que no tienes razón, pero en ese contexto tienes que defender algo. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en empresa, ¿no? Que tú estás trabajando para una organización, a ti te toca en un momento determinado defender algo porque estás defendiendo a esa organización por algo, pero tú en el fondo no estás de acuerdo con ello. Y sabes que incluso va a ser algo que es temporal, que se va a quitar. Y cuando tú estás delante de alguien defendiendo esa idea, lo único a lo que puedes recurrir es tu capacidad argumentativa, porque todo lo demás al final siempre hace aguas, ¿no? Y creo que sí, tengo que hablar de mí en tercera persona, que es algo que odio. Rubén Turienzo es así, es muy bueno argumentando. Pero por otro lado también, Rubén Turienzo es un flyer absoluto. ¿Qué quieres decir con flyer? A ver. Pues ya sabes, de las tres reacciones básicas que tiene el cerebro cuando nos enfrentamos. Una es la huida, ¿cómo vamos? Eso es, está el fighter, el flyer. Es entrar en la lucha.
Ese que vuela sería el que huye como... Y el freezer, que es el que se queda congelado, el que no sabe... Bueno, ese momento de freeze, ¿no? De estar congelado. Como Frozen, la protagonista de Disney a la que adoro. Un saludo desde aquí. Elsa, te quiero. Sí, Elsa nos está escuchando. Elsa, ¿puedes venir, por favor, a tener conversaciones valientes? O el frío a ti Bueno, nunca te Elsa molestó. también te digo, Elsa es un buen personaje para hablar de conversaciones A mí valientes. no me descarrete con Elsa porque te Bueno, acabo cantando cualquiera de las Yo sendas creo canciones que amo. solo por comentar un par de cosas, pero fíjate que Elsa... Espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy aquí súper contenta de estar con vosotros. Es una fantasía que me hayas llamado al podcast, Mónica. Gracias, siempre he querido aparecer como una princesa Disney. Vaya. Total, sí, se ha colado. Realmente Elsa, por ejemplo, es un caso perfecto de esto, porque Elsa, cuando empieza a vivir todo su proceso de transformación y de cambio, ella no es capaz de tener una conversación. Ella se refugia por no tener una conversación valiente. En estas cosas es donde sí eres muy bueno. Pero ¿sabes qué? Que te voy a bajar un poquito los humitos, que te voy a poner así en tu sitio. ¿Y tu sitio dónde es? En el Olimpo, pero te voy a bajar un poco, que haces muy mal. Y no me digas que cocinar, porque esto, si no le Me está preguntando que qué hago hombre, mal. ¿qué haces muy mal tú? No va a ser Elsa y Ana. Mira, hay muchas cosas. Comunicativamente hablando. Comunicativamente hablando. Y de otras cosas, mira, tampoco me va mal, porque me apetece. Date un bañito. De otras cosas las tengo mucho más localizadas, como por ejemplo, no poner mi cuidado en el centro de mi vida, por ejemplo. Eso lo hago mal, lo hago realmente mal. O sea, yo puedo empezar en serio una dieta o a cuidarme o tal. Luego cuando lo hago, es verdad que intento ser muy tal, pero nunca es mi prioridad, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que hago mal. Otra cosa que hago mal, por ejemplo, yo no llamo nunca a clientes, o sea, a nivel empresa, tal, yo nunca llamo a clientes para hacer seguimiento o hacerles reventa o cosas de este tipo. Que yo el área comercial no es exactamente la mejor tuya, tu área de genio. No, y a mis clientes, etcétera, es una de las cosas que más caña les meto y yo, por ejemplo, no lo hago. Hombre, porque tú sabes, como experto en venta que lo eres, que funciona y que es útil. O sea, por ejemplo, esos son puntos que yo sé que son carencias y que tengo un área de mejora ahí importante. En la comunicación, no te sabría decir realmente que yo tenga localizados. Porque antiguamente, por ejemplo, sí que tenía una muletilla que era el vale. Y una persona me dijo, ten cuidado porque en el escenario repites muchas veces vale. Y además esa persona, porque te voy a decir también la verdad, si esa persona me hubiese dicho solo eso, yo me hubiese pasado su comentario pues por algún sitio. Oye, No pasa nada. No pasa nada, lo podemos decir porque es tu podcast y aquí hemos venido a hablar de manera valiente, ¿no? De valientes sí, pero ordinarias no. No, hombre, no he dicho que me pasaría por... ¡Oye! No, entonces, pero fue algo muy inteligente por su parte, porque es de la manera en la que a mí se me convence de algo, porque yo soy un poco obstinado. Y es explicándome el por qué. Y cuando esta persona me dijo, no, es que cuando tú dices vale varias veces encima del escenario, lo que estás proyectando es inseguridad. Porque tú lo que estás buscando es que la otra persona ratifique lo que tú acabas de decir. De validación. ¿Cómo era de inteligente esta persona? Era una persona que solamente voy a decir que imita fantástico a las princesas de Disney. Vale, pues la invitaremos a uno de estos podcasts, a esa tal... ¿Cómo se dice? Bueno, en todo caso, si en la conversación valiente es importante la argumentación, y sé que lo defiendes con alegría, lo que haces bien y lo cuentas con orgullo, aunque solo sea también a veces para marcar esa diferencia de una humildad mal entendida, pero que también te pones pues en la medida en la que tú crees, pues en la casilla de salida, en aquello que tienes que aprender. ¿Qué crees tú que, además de el ingrediente de la valentía dentro de las conversaciones, podría ser uno de esos ingredientes estrella? Vaya, si de la paella sería el arroz, ¿cuál sería el segundo ingrediente? Te voy a decir algo, perdóname que te corte. ¿De lo anterior que te ha venido algo que haces mal? Cortar, por ejemplo, la idea. No. Podría ser, no. No, es que me ha venido y creo que es importante, porque creo que tu podcast es importante, que la gente que venga, y sobre todo los que vengan después de haber escuchado este podcast, que se atrevan a decir cosas así. Venga. Yo, por ejemplo, soy muy bueno, o creo que soy muy bueno en la parte en la que cuando le explico a un cliente, cuando trabajamos algo de discurso, él
colgar una idea, ¿no? Es decir, que tu idea quede clara, que quede meridianamente, no sé, visible, subrayada para que todo el mundo la vea. Sin embargo, a mí me encanta hablar. Me encanta hablar. Entonces, en ocasiones... You don't say, dirían los ingleses, no me digas. Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones, uno de los áreas de mejora que yo puedo tener es entender que la conversación no necesariamente es una diatriba o es un... No voy a decir monólogo porque yo no considero que sea conversaciones tipo monólogo, pero sí me encanta extenderme. Y me encanta que y que la otra persona también se extienda y que charlemos. Sí, pero si el otro es más parco en palabras, puede que te lo comas. Eso es. Okay. Entonces, esto, por ejemplo, sí, es cierto. Y es un área de mejora porque no siempre me di cuenta. Vale, pues yo no me voy a perder del hilo y de la receta, porque hablábamos, para alguien que hace muy bien las paellas, sobre todo cuando he hecho una, pero sacó un 10, eso sería una anécdota. Esto es simpática. Importante también que hay que contarlo, porque... A ver... No, porque creo que soy la persona que mejores paellas hace del mundo. ¿Cuántas paellas has hecho? Una. Pero, vamos a... Claro, ¿qué pasa si haces...? Queridas valencianas y valencianos... No, me da igual, me los como. Desde aquí... Me los como. Con lo que Rubén defiende, vuestra comunidad autónoma... me los como. Si yo he hecho una paella en mi vida... Están en la terreta ahora mismo... No, yo he hecho una paella en mi vida. Una. Pero todas las personas que comieron esa paella lloraban de lo rica que estaba la paella. Mi madre diría... Aplaudía. El burro flautista también da una buena nota, pero por casualidad. No, pero claro, solo hice una. Entonces, pues yo ya no he vuelto a hacer ninguna paella nunca más. Porque total, ya me he retirado sabiendo que... Del maestro paellero. Exactamente. O sea, qué cara más dura. Cuéntame, ¿qué 2 ingredientes tenía principales esa paella? Que tenía muchos más. El arroz seguro, hasta ahí llego yo. ¿Cuál sería el segundo más importante? En este caso creo que era el pollo, pero no me acuerdo. Sí, porque el agua no se cuenta, que dicen los que saben de cocina, que esta misma semana les daba una charla a un grupo de cocineros y cocineras maravillosos. Ese agua no se cuenta como ingrediente, si bien... Es cierto que es fundamental y en el proceso de la paella lo es también. Vale, en las conversaciones la valentía podría ser una, pero no se trata de ser el más valiente del cementerio, como en algunas de esas guerras, ¿no?, de la historia, en la que la valentía no se pagaba, o sea, la moneda de cambio con la valentía no sé siempre si era la mejor. Mira, hay una persona a la que admiro muchísimo que dice que hablar bien en público es pensar bien en privado. Ay, vale. Pues creo que ¿Sabes qué pasa? Que iba a hacer una broma y pensé que ibas a hablar de otra persona y te iba a decir, ¿puedes dejar de hablar de mí todo el rato? Y era sobre mí. Perdón. Mira, creo que en las conversaciones, creo que también se cumple eso. En las conversaciones valientes hablamos, conversaciones que son un poquito complejas porque hay una carga emocional importante. Porque te importa la persona que está enfrente. Creo que el tener una primera conversación o una simulación de esa conversación contigo mismo, creo que es crucial, porque en ocasiones somos kamikazes y decimos, no es que tengo que tener esa conversación, y la soltamos a bocajarro. Y creo que eso es esencial, el poder haber hecho una especie de simulacro con nosotros mismos de cómo puede ir ese escenario. ¿Qué puede decirnos esta persona? ¿Qué puede pensar? Si conocemos bien a la otra persona, sabemos más o menos cómo puede reaccionar. Es raro que nos sorprenda. ¿Pero cuál sería entonces? No, eso yo creo que la anticipación, el poder de anticiparse, y la única manera es crear escenarios previos en nuestra cabeza. También es verdad que aquí me sale la vena estratégica, obviamente. Claro, cuando nosotros hablamos de estrategia, hablamos de la generación o simulación de escenarios, y en las conversaciones creo que esto es esencial. Y luego creo que hay un segundo punto y es, no sé, seguramente, lógicamente lo estoy improvisando, seguramente pasado por tu mente y tu filtro podrá tener un nombre mucho más bonito, pero es ese punto de no retorno. Es decir, es hasta dónde puedes estirar las cosas, la conversación, el argumento, el ataque incluso hacia la otra persona si consideras que tiene que ser así la conversación, para no romper la relación. ¿Hasta dónde vas a estirar
esa goma y ese punto de no retorno, ese punto de rotura. Sabes que si pasas esa línea, lo que venga a partir de ahí ya es el caos. O sea que en las red flags que se dice ahora en el mundo moderno, algunos anglicismos por aquí, esas banderas rojas, esas rayas, esas líneas rojas que no traspasar, yo creo que también está bien tenerlas en cuenta previamente. ¿Es algo similar a lo que estás diciendo? Sí, o sea, yo creo que es eso. Que son avisos. Lógicamente estoy convencido de que si viene más gente por aquí te va a decir cosas como la empatía, el no sé qué, pues está muy bien, todo eso está muy bien. Pero yo creo que esa mirada estratégica a la conversación es importante. Y si me dices 2 ingredientes solo, te diría, primero, generación de escenarios. Segundo, trazar una serie de líneas rojas o un pequeño mapa en el cual tú sepas a partir de dónde aparece el caos. O sea, aquello famoso de los mapas antiguos, ¿no? Cuando había zonas inexploradas y por lo tanto que podía pasar lo que fuese, pues se ponían lo de aquí hay dragones, ¿no? O sea, y de hecho dibujaban animales mitológicos o fantásticos para que los marineros tuviesen miedo, para que supiesen que a partir de ahí todo era peligro. Todo era peligro, todo podía pasar. Bueno, pues yo creo que en las conversaciones también deberíamos hacer esto. Si yo de repente ahora, aquí, en este podcast, bueno, en este podcast no, porque lógicamente tú luego lo editarías y lo quitarías, ¿no? Pero aún así, aunque yo sepa que en la edición final de este podcast tú lo puedes quitar, si yo ahora suelto una bomba, yo sé qué tipo de bomba podría soltar aquí, pero también sé cuál. Consecuencias. Si la tiro, las consecuencias de después son, para mí, irreversibles. Ajá. Y creo que tenemos... O sea, ¿tienes alguna que te gustaría? Sí, por ejemplo. Mira, ¿te acuerdas cuando...? ¿Te imaginas? Y ahora es cuando aquí Sune pone un pi, ¿no? Sí, total. Hay una cosa así de un chute de cortisol. ¿Sabes la gallardía y a veces esa bravuconería? Que lo del bravo me viene de verdad del corazón y de la sangre, que no lo editaría. Así que si ¿tiene Rubén Turienzo conversaciones pendientes? Claro, hombre. Yo creo que todo el mundo tiene conversaciones pendientes. La persona que entrevisté antes que a ti me dijo que no y fue tan hermoso. Y eso es lo bonito y lo poliédrico de este, ojalá, podcast, ¿no? De lo que yo trato de aportar. Yo honestamente creo que todo el mundo tiene conversaciones pendientes. Claro. Todo el mundo tiene conversaciones pendientes. Otra cosa es... Que yo ya la creo, ¿eh? No, sí. Creo que puede darse en un momento concreto en el que tú no tengas una conversación pendiente en ese momento. Ajá. Pero creo que charcos en los que chapotear, todos tenemos alguno cerca. Otra cosa es que tú hayas aceptado que no quieres meterte en ese charco. Y entonces, claro, tú consideras que no tienes esa conversación pendiente. Pero porque tú has decidido que no vas a chapotear en ese charco. Está claro. Pero que el charco existe, por supuesto. Existe. Porque todos conocemos gente que tiene un talento brutal y sin embargo son mediocres en su acción y nos encantaría poder cogerles de las solapas y decirles ¿qué coño estás haciendo con tu vida? Te mereces X o Y, pero ¿quién somos nosotros, verdad? También a veces para decir Pero es eso. Realmente la conversación valiente tú la estás viendo, está ahí, tiene forma, tiene cara, tiene ojos. Otra cosa es que tú decías que en ese charco no es el tuyo. ¿Cómo nos preparamos para hacerlo? Porque yo ayer di un feedback, creo que estoy como buena Quijota, me voy a llamar, estoy intoxicada, ella, ¿sabes? Me parece mucho atributo positivo, por lo menos cuando se sanchifica, ¿verdad? Y le viene la cordura de repente. Pero fíjate, claro, estoy tan rodeada ahora mismo de investigaciones en español y en inglés, que son los 2 idiomas que más o menos hablo, el uno y la mitad del otro, pero leo tanto sobre conversaciones valientes, sobre cómo podríamos ser, sobre cómo endurecer la piel, honrando tu comentario, pero vaya, con distintos matices de esa frase, cómo prepararnos, que hace ayer por la noche, y sabes que esto es una realidad porque te lo he contado antes del podcast, le decía a una amiga que admiro y valoro: oye, no me gusta esto que estás haciendo y tal, o te doy un feedback constructivo que no me has pedido, feedback no solicitado, pero desde el amor, y he recibido un tomo nota, gracias. Y inmediatamente después de recibir ese feedback, o sea, la respuesta de la respuesta, he dicho, ¿quién me manda a mí decirle a alguien que esto no está bien hecho? Mira, yo recuerdo una conversación con un chico que se sube a los escenarios y da lecciones sobre cómo vivir la vida de una manera más deconstruida y cómo dejar el ego a un lado y todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo cómo esta persona me pidió feedback.
me la pidió, no es el caso tuyo. Esta persona me pidió feedback. Tanto es así que me dijo al día siguiente del evento, vente a mi casa porque me encantaría que una persona como tú me diese feedback sobre el evento. Y yo fui a su casa y le di feedback del evento. A partir de ahí nos dejamos de hablar. A saber ese feedback cómo iba, ¿no? Déjame meterme contigo, aunque eso no sea porque pues mira, sé quién tengo yo cometí delante. muchos errores en ese feedback. Eso está muy bonito. ¿Por qué? Dime un error sin decir nada más del feedback. No hace falta que digamos que esta persona es... ¿Te imaginas? No. No. Venga, un error tuyo en ese Mira, pues un error del feedback es que en un momento determinado esta persona no estaba validando mi opinión, es decir, la estaba dando como si yo tuviese una agenda oculta en esa opinión. Te daba igual. Y me daba igual realmente, o sea, me sigue dando igual a día de hoy, pero Me refiero a que tú no tenías un interés particular en nada, ni para bien ni para mal. Eso es lo que voy, que me sigue dando igual, es decir, oye, pues yo te di mi feedback, ojalá que te hubiese servido, ¿no? Pero esta persona en un momento determinado giró y me dijo que si yo estaba dándole ese feedback era porque yo tenía la intención de hundirle o de venderte un producto o servicio. Me acuerdo de aquello, que puede ser. Oye, ojo, fíjate, quiero salirme un pelo de ahí y decir algo que te escuchaba a ti, que como ya están observando o escuchando literalmente los y las que nos acompañen, de nuevo gracias, es verdad que Rubén llama las cosas por su nombre y entre tanta cosa ultra educada, polite, al exceso, políticamente correcta, de vez en cuando pues te gusta generar cierta controversia sin ser nadie súper polarizador. Somos el nuevo la pija y la kinky. Somos, sí, la pija soy yo, es evidente, y está claro que la kinky también. Bueno, y hay algo que tú dices mucho y defiendes a la gente desde un lugar bonito, aunque vayas un poco de duro y ya, spoiler alert, no lo es. Es un ser blandito y con el corazón así, ¿no? Pues eso, tiernito, lo voy a decir aquí. Estoy cargándome tu reputación de duro. Pero sé que te molesta mucho cuando alguien utiliza esos feedback. Fíjate que estoy rompiendo una lanza por esta persona, que además sé que tú quieres bien a todo esto. Pero cuando tú dices, joder, es que hay gente que da como feedback malos adrede para que luego les necesiten a los que previamente les venden servicios. Explica esa idea porque me parece poderosísima. Bueno, solo por terminar la idea anterior, porque me parece importante para que no se quede en el aire y sobre todo para que no parezca que Mónica Galán está intentando sacarme de ahí, de ese momento, ¿vale? Yo esta persona, cuando le hice ese feedback, yo sé que yo me excedí, que cuando él me reprochó esto, de que yo podía tener una agenda oculta en ese feedback, yo le lancé una bomba de esas que hemos dicho antes. Yo le lancé una bomba que yo no tendría por qué haber dicho y que sabía que me iba a validar absolutamente, demostrar que yo no tenía ninguna agenda, pero a su vez que podía reventar la relación. Sonar soberbio, quizá. Y así fue, y así se lo tomó esa persona, con lo cual lo entiendo perfectamente. Es verdad que ya la conversación estaba empezando a tener un camino un poco raro porque esta persona no estaba aceptándolo, ¿no? No obstante, este tipo de situaciones que nos pasan muchas veces, nos metemos en conversaciones que no sabemos muy bien hacia dónde van o por qué nos hemos metido. Yo creo que con el tiempo he aprendido, honestamente, yo ya soy de los que veo los charcos, pero ya no salto en ellos. Yo ya no chapoteo en esos charcos. Yo a día de hoy, cuando alguien me dice el típico ¿qué tal? Cuando se baja del escenario, le digo fantástico. Maravilla. Ahora, cuando esa persona me dice 2 veces, no, en serio, de verdad, me interesa especialmente que tal, entonces yo le puedo decir, la primera respuesta es fantástico, la segunda es, mira, hay un par de elementos que yo mejoraría y le suelo decir un par de elementos. ¿Quieres saber cuáles son? Sí, le suelo decir un par de elementos técnicos que puede mejorar de mañana mismo. Y si aún así veo a la persona muy interesada, que de verdad no esto lo ha aceptado, entonces ya sí que puedo entrar en un feedback un poquito más profundo. Pero yo antes sí que es cierto que veía un charco y me tiraba de cabeza, no con las botas de agua, es que me tiraba de cabeza. Y ahora no, ahora cada vez más, bueno, pues me lo callo. Entendido. Claro, es que esta parte me genera otra pregunta que no es con la que te he abordado en la mitad, que tiene que ver sobre todo no solamente con ese aprendizaje y cómo ayudaste, sino con esta otra cosa que te digo, que hay veces que alguien te da feedback malos o que te da una información mala solo para decirte, mira cuánto me necesitas. Pero ahí, fíjate, ahí lo que de verdad me cabrea es la gente que va de profesional, pero para ser profesional te tienen que echar mierda primero encima. Yo esto es con lo que no puedo.
Yo hace no mucho viví como una persona que se supone que se dedica al tema del desarrollo personal. Conocí a una persona por primera vez y lo primero que le dijo es: tía, claro, tú estás acostumbrada siempre a tener un hombre cerca que te valide, ¿verdad? Y yo me quedé alucinado. Primero porque, joder, yo pensaba que yo decía cosas bestias, pero es que esto me pareció, o sea... No, línea de flotación, además, o sea... Y en el fondo lo hacía porque él vende un programa de autovalidación y no sé qué y tal. Claro, esto es lo que yo no puedo. Claro, lo que se encontró esa persona fue mi comentario, lógicamente, que hablé de... How convenience, ¿no? qué casualidad que justo tú digas que le falta lo que tú tienes. Agujeros en la pared y vendes Black & Decker. No, utilicé precisamente el ejemplo de Maslow, que lo utilizo mucho en este tipo de situaciones y que sin tener que ser agresivo todo el mundo lo entiende. Abraham Maslow, el de la pirámide, que decía lo de cuando solo tienes un martillo, todos los problemas los ves como si fuesen clavos. Uh-huh. Pues esto se lo dije a él directamente. Le dije, claro, qué casualidad que tu martillo es el único que puede resolver el clavo de esta persona. Qué bien traído. Iba a ser Maslow o Tutankamón. Me ha gustado muchísimo más que sea Maslow. Felicidades por ese triangulito que llamaremos pirámide. Para alguien como Rubén Turienzo, que se atreve a llamar a las cosas por su nombre y que se le conoce porque es de los que gritan, pero si el emperador va desnudo, y que tiene muchas conversaciones, ¿por qué no? Pendientes, mientras haya vidas, ¿verdad? Y sí. Vida y vidas que vivir, ¿por qué no? ¿Hay algo que te gustaría tener como estrategia? Tú que ahora que te pones ahí arriba donde mereces y que te sabes tirar a los pies de los caballos, déjame encontrarte en el medio camino. ¿Qué sientes que necesitas como nuevas estrategias para que tus conversaciones te acerquen todavía más a quién sabe, igual has alcanzado ya el anhelo de hombre que quieres ser, de persona humana que quieres ser en esta vida, pero ¿qué estrategias, qué habilidad, qué te falta para mejorar tus conversaciones? Bueno, si hablásemos de lámpara mágica, yo me encantaría que existiese un don, un poder, un algo en el que la otra persona entendiese tus palabras desde la no agresión. O sea, que cuando tú le estás dando un feedback a alguien, entienda que de verdad lo que tú estás es ilusionado con la capacidad que tiene esa persona de transformarse en algo mucho mejor. Eso si se pudiese hacer, sería gloria bendita, porque lógicamente yo creo que este es uno de los puntos en los que yo más puedo tener ciertos problemas, ¿no? Que mucha gente, cuando le das un feedback, esa persona no entiende o no he sido capaz de explicarle. Para empezar, si estoy perdiendo tiempo, y no quiero sonar soberbio, pero tú lo sabes. Es decir, y haciéndoselo perder. Y haciéndoselo perder. Es que muchas veces un feedback requiere de, oye, voy a pensar cómo se lo digo, voy a estudiar a esta persona. A veces le estás dando feedback a alguien argumentado, es decir, coño, te lo has estudiado, has investigado a esa persona o el tema que sea, y de repente la persona piensa que tú se lo estás dando por cualquier otro motivo que no sea que tú de verdad crees en esta persona y que de verdad crees en una versión mejor de esta persona o de este producto, pero crees en el fundamento. Entonces yo creo que esto sería esencial. Y luego no considero que sea una persona que me falten palabras, pero creo que sí que es cierto que en ocasiones me gustaría saber cuándo parar un feedback, porque yo es verdad que a veces ya no sé parar. Cuando ya he arrancado y ya empiezo, muchas veces no soy consciente de hasta aquí. O sea, esta conversación tiene que durar hasta aquí, en este momento. Y ya seguiremos otro día. Y creo que también eso es una habilidad muy importante, el saber cuándo echar el freno y decir, ya ha sido suficiente por hoy. Mira, es como los grandes torniquetes estos con los que se hacen, o no sé cómo se llaman torniquetes, no se llaman no sé qué, tuneladoras. Una tuneladora que está haciendo una máquina gigante, exactamente, y de repente te dicen, no, es que solamente puede estar operativa 7 minutos, y a los 7 minutos hay que parar, y hay que parar durante 1 hora, porque si no, las cuchillas se calientan y revientan, y se rompe. Y romperse significa no sé cuántos millones. Pues muchísimo tiempo perdido. Y muchísimo, claro. Esto en las conversaciones es similar. Hay que saber cuándo parar para que la conversación se enfríe.
Y yo reconozco que yo ahí es donde... A reventar esa cuchilla, lo vendo. Vale, genial, me parece muy bonito. Mira, para que no se note, no, porque nunca fue la intención, bueno, quizá un poco, de haber descarrilado parte de la otra conversación en la que hablabas de dar un feedback a alguien que esperaba X o Y, quizá esperaba elogios. Y qué duro, después de esperar elogios, que alguien vaya y te diga... Es como cuando le preguntas a alguien, ¿qué tal estás? Y te dice, pues te voy a contar exactamente cómo estoy. Y que dices, no sé yo exactamente si esto era lo que nos habíamos propuesto, pero sí quiero rescatar a esa persona y a ti también y a mí en el proceso, ¿por qué no? Y quizá a todos los que nos escuchen, siempre he creído algo en el desarrollo personal, y tú y yo que somos críticos, creo que tú más, pero creo que somos críticos porque nos encanta, o sea, a mí me apasiona y no conozco a alguien. Y porque llevamos muchos años y hemos visto a mucha gente y conocemos muchas técnicas. Pero tú eres un enamorado del desarrollo personal y más tiernito que el Día de la Madre también, lo voy a contar aquí. Pero fíjate que yo creo que incluso alguien que una vez recibe un mal feedback, es más, yo recuerdo críticas, algunas hasta injustas, todavía pienso que según yo misma para mí eran injustas, pero nunca, o sea, esto de que las palabras se las lleva el viento no es real. Hasta una crítica que si yo se lo cuento a otra persona, amiga, también el filtro de que alguien te quiera, pero yo, oye, esta persona me dijo esto y esto, ay, pues no, pues tú no eres así. Bueno, esta cosa de que el río cuando suena agua lleva, creo que no podemos dejarnos girar el timonazo porque alguien nos diga algo, porque hay veces que se dicen cosas desde un dolo, como decías, es decir, desde un daño genuino y gratuito, ¿por qué no? Pero sí creo, y me voy a poner en el mejor de los casos y espero que se me entienda esta frase con claridad, que esos comentarios constructivos, ese momento, para mí la diferencia entre feedback y conversación valiente es que el feedback es más puntual sobre algo concreto, una conversación valiente lleva más tiempo y mucho más viaje de ida y vuelta. Y además su feedback normalmente de vida y vuelta. Sí suele haber un rol jerárquico o de poder. Suele ser, o no, porque en pares también sucede, como sabes. Te he visto hacerlo y decir, bueno, también en lo otro. ¿Y por qué no de abajo arriba? Lo que pasa es que exige mucha más valentía por las posibles consecuencias, lo entendemos. Pero sí que creo, te prometo que creo, que aunque dicen también muchas psicólogas y expertos en la materia que no se cambia, que la cabra tira al monte, dice nuestro amigo Joan, ¿verdad? Pero sí creo que eso que te dicen, si tienes cierto anhelo de mejora, dices, esto que no me vuelva a pasar. Mira, te voy a contar un caso, que esto sí que es súper secreto, tú lo conoces, obviamente, pero se lo vamos a contar a todo el mundo. Venga, de 0 a... ¿Cuántos sois? ¿Muchos? A mí me importa solo que seas tú. Mira, trabajando en una empresa, que no voy a decir el nombre, no da igual, trabajando en una gran empresa, de repente hay un cambio en uno de esos cargos directivos importantes. Y de repente aparece por allí una persona, una mujer, que dice que sale del Banco Santander, que eso sí lo podemos decir, que sale del Banco Santander, pero que tenía muchísimos proyectos y muchísima tal, pero que ella estaba aspirando a otra cosa y acaba en esta otra empresa en la que justo yo estaba trabajando. A mí su relato me pareció siempre... O sea, me parecía que era bastante falso. Pero además es que tú y yo tenemos contactos en el Banco Santander, así que solamente hicimos una llamada para enterarnos que esta persona no solo estaba en la nevera del Banco Santander, sino que estaban pensando en echarla. Es decir, que no se fue porque tuviese muchos proyectos. La fueron, no se fue, la fueron. Esta persona tenía habilidades directivas nulas. O sea, era horrorosa. O sea, horrorosa. De las peores personas que me he encontrado yo en dirección en una gran empresa. Y en una de las primeras formaciones conmigo, claro, esta persona no estaba acostumbrada a este tipo de formaciones, muy directas, muy... Y ella, claro, iba con la medalla recién colgada de directiva de esa organización. Y de repente se encontró con una persona que cuando ella se encontró que yo le decía cómo eran las cosas dentro de la organización, ella me dijo que ella no había venido a la organización para hacer las cosas de esa manera. Y entonces yo recuerdo que mi respuesta fue, ojo, esta es la nueva cultura de esta organización y quizá si tú no estás alineada con esta nueva cultura, el problema lo vas a tener tú, no lo voy a tener yo, porque yo al final soy el responsable de implementar esta cultura. Esta persona se fue corriendo a un miembro del comité de dirección a contarle que yo la había amenazado y que yo había dicho que lo que tenía que hacer era volver al Banco Santander. Tal cual nunca lo pronuncié así. O sea, esto lo que está demostrando es una infantilización que decíamos antes. Y una proyección de su propia peli, claro. Claro, total, ¿no? Lo curioso es que meses después yo tenía que renovar el contrato en esa empresa. Y ese directivo, ese miembro del comité de dirección, demostró ser
otro mediocre más. Para justificar su selección de esta tía, lo que hizo fue mandar un mail en el que decía que yo era tóxico en la empresa. Cuando todo el mundo, o sea, los resultados estaban siendo extraordinarios, todo el mundo estaba contento conmigo recuerdo. y tal. Fíjate que es curioso, porque ese mensaje a mí me lo filtra otro miembro del comité de dirección. Que estaba encantado contigo, que claro, y a mí que me lo filtra. renovaras. Lo curioso es que esta persona, quien redactó el mail, jamás me dijo nada. Nunca me dijo que estaba descontento conmigo o que le había molestado esta conversación. Yo creo que de verdad hay un punto de cobardía, pero sobre todo de mediocridad o de autoaceptación de la mediocridad en este punto de no enfrentarse a ciertas conversaciones. Creo que este tipo de situaciones en las cuales la gente ha puesto en nuestra boca o en nuestras intenciones cosas que no tienen nada que ver con nosotros, creo que cualquier persona que nos escuche lo ha sufrido o lo ha vivido. Yo lo entiendo y me viene a la cabeza como muchas veces en mi vida personal y profesional también, que es lo curioso. Quien la tuviera cerca para decirle. Por cierto, lo curioso es que apenas unos meses después los dos terminaron fuera de esa empresa. Sí, los echaron. Si es que yo me sabía el final de la historia y muchas de las veces, Rubén, te voy a decir una cosa gorda yo también, ¿eh? Que pasas por, fíjate qué tío, o cómo se ha atrevido a decir esto, cuando en realidad te he visto luchando tanto por esas cosas que lo que siento es que este tipo de cosas las pensamos todos y no nos atrevemos todos a expresarlas de una manera ni pública ni privada en esas conversaciones. Así que yo te agradezco. Es refrescante esa gallardía tuya, sabiendo luego los valores que hay detrás. Así que yo tengo que ir cerrando y concluyendo este podcast preguntándote... ¿Ya? Se te va pues ha sido de los podcasts por el momento más largos y se me ha hecho muy corto. Lo digo porque puedo ver en la grabadora cuántos minutos llevamos, pero yo sí quiero que cerremos con un sabor así más Disney como Elsa que la pronunciábamos, en el mejor de los sentidos y de los valores, que hay mucha crítica a esa gran factoría y a mí me... hay además explicación científica de lo que significan esos finales felices y ese momento de recogimiento de la ficción. Y en la realidad, ¿qué conversación más valiente o no te ha hecho entender que la esperanza es uno de los nutrientes fundamentales del ser humano? ¿Qué te ha devuelto? ¿Qué le ha devuelto a Rubén Durienzo la ilusión? Yo espero que luego tengas otra pregunta más bonita para terminar bien. Porque, claro, es que te voy a dar una colleja porque me pillas a mano del otro micro. A ver. Yo creo que en mi vida una de las conversaciones de las que más orgulloso estoy, y fue durísima, fue una conversación con mis padres. Y fue una conversación en la que ellos... Yo recuerdo una frase mía horrible si la pensamos descontextualizada, lógicamente, en la que les dije que ellos no eran un ejemplo como pareja para mí, y eso es horroroso. Claro, si lo que no ves es que yo a mis padres les quiero muchísimo y lo que estaba cansado era de verles discutir. Discutían por chorradas todo el tiempo. Tuvimos una conversación larguísima de la vida, de cómo eran ellos como pareja, de cómo habían llegado hasta ahí. Y al final yo me convertí en una especie de moderador de una conversación a tres bandas. Y lo curioso es que la relación cambió para siempre. O sea, a partir de ahí ellos... Pues que sí. Claro, ellos fueron... Creo que tomaron conciencia de que se tenían que tratar de otra manera, que tenían que relacionarse de otra manera, que tenían que proyectar otra cosa. Y decidieron hacer un cambio y yo me siento súper orgulloso de haber estado provocando ese incendio para luego generar algo mejor. Lógicamente todo, no es que esto yo sea éxito mío, sino que es éxito suyo, que decidieron darse cuenta de aquello que en ojos de otro estaba no funcionando, ¿no? Y se atrevieron a cambiar. Y es una de esas conversaciones que yo creo que voy a recordar el resto de mi vida. Otro tipo de conversaciones que ahora... y por mencionar el tema de mis padres, pues yo es verdad que últimamente estoy aprovechando para preguntarle a mi padre cosas de su vida. Y está siendo muy interesante, porque cuando tú ya crees que conoces a la gente más cercana, que la conoces de siempre, te das cuenta que hay muchas cosas que nunca les has preguntado. Ellos te han contado sus anécdotas, que son las mismas que luego contamos nosotros una y otra vez, ¿no? Pero, oye, el preguntar cómo se llevaban con sus hermanos y cómo era esa infancia en Carabanchel, pues yo nunca se lo había preguntado realmente, más allá de la anécdota. Y me estoy descubriendo en esas conversaciones
Estoy descubriendo a una persona a la que ya admiraba, como es mi padre, y de la que ahora me siento cada vez más orgulloso. Ay, no era bonita mi pregunta, ¿no? ¿Te voy a dar una colleja? No, a ver, sí, ¿qué querías bonita. decir? Con que no, que tenía que hacer otra pregunta después. No, porque te iba a responder y lógicamente en esa respuesta que te he dado hay partes que son muy duras. Entonces, al final he preferido no hablar de esa parte dura de esas conversaciones. Sino de lo bonito, que es lo que te había preguntado yo. Sí, o sea, sí. que la pregunta estaba bien hecha. Todo lo que tú haces es extraordinario. Sigue por ahí, ese es el camino. Es increíble. Y sobre todo cómo lo has cerrado. Cómo también es envidio muy bonito. al hombre que esté a tu lado. Pues mira, pues tío, si quieres te lo presento y tenéis una conversación valiente. Vale. ¿Qué le dirías? Felicidades. ¿Y qué crees que te diría él a ti? No sé, no lo sé. Me Piensa. Pues yo creo que me diría, mi trabajito me cuesta. Qué cara más dura. Oye, ¿tienes un espejo por ahí? No, porque lo uses para esa conversación. Queridas y queridos valientes que me escucháis, ánimo con vuestras conversaciones. Ojalá esta os haya pues, suscitado algún buen pensamiento, alguna reflexión, la gallardía de llamar a veces a las cosas por su nombre, de atreverse a redenominarlas, atreverse a equivocarse, a meter el pie por lo menos hasta el tobillo, si no de cabeza, con esos charcos que se nos presentan en la vida. Y algún que otro charco, ¿por qué no? Regarlo y todo. Vaya a ser que no nos guste a nosotros apagar el fuego con gasolina. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y ojalá seguir ayudándote a que tengas cada vez más y mejores conversaciones valientes.